¿Alguna vez has pensado si estás sellado por Dios o estás marcado por la bestia? Se dice que el sello de Dios tiene que ver con obedecer a los 10 mandamientos y específicamente al cuarto mandamiento, que es guardar el día sábado. Y se dice también que la marca de la bestia tiene que ver con ir en contra de Dios, en contra de sus mandamientos y guardar un día especial durante la semana que no sea el día sábado. Quisiera saber un poco más sobre este tema, o es más, ¿te gustaría saber si de repente hoy estás siendo sellado por Dios o estás siendo marcado por la bestia? Acompáñanos en este repaso que vamos a tener el día de hoy. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 12. Esta lección lleva por título El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. La semana pasada miramos la primera parte. Ahora vamos a complementar un poco más. Vamos a ver sobre la herida mortal, sobre las consecuencias de guardar el día sábado, los engaños finales de Satanás. Pero hemos resumido esta lección de 7 días en 3 secciones. La primera sección lleva por título Los 1260 años y su fin. La segunda parte lo hemos titulado La estrategia final de Satanás. ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que va a hacer Satanás para engañar a los hijos de Dios y crear confusión en la mente de los seres humanos? Y la tercera parte lo hemos titulado El sello de Dios y la marca de la bestia finalmente. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 2 también, al igual que la lección pasada. El texto dice: Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar a la tierra, al mar, y les dijo: No dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Está claro, como dijimos la semana pasada, que el sello de Dios tiene que ver con que las personas acepten voluntariamente y racionalmente, pensando, decidiendo, no por emoción, sino habiendo pensado, habiendo analizado, servir y seguir al Cordero. Todos estos finalmente serán sellados. Y todos estos que sean sellados serán protegidos por Dios en la crisis final venidera, porque se vendrán muchas plagas, y estas plagas pues no tocarán a aquellos que sean sellados por Dios. Muy bien, comenzamos con esta primera sección, y esta primera sección lo hemos titulado Los 1260 años y su fin. Este periodo profético tiene que ver con la herida mortal. Nosotros, cuando estudiamos la historia, nos vamos a dar cuenta que por este tiempo, por este periodo, la Iglesia Católica Romana persiguió a los hijos de Dios. Entró en un poderío de que nadie podía contradecirlos a ellos. La Biblia menciona un poco sobre esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5. La palabra de Dios dice así: También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y el versículo 12 del mismo capítulo dice: Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Se cree que esta herida mortal fue sanada luego de los 42 meses. Y estos 42 meses, contando los días de 30 días cada mes, pues podemos llegar a la conclusión que son 1260 días. Pastor, ¿y por qué no hay un día, no hay un mes como febrero de 28 días o un mes de 31 días? Porque la profecía o el texto bíblico menciona solamente estos meses y menciona también la profecía como tiempos y medio tiempo,
para decirnos lo mismo. Y creemos también de que los hebreos no tenían ellos meses de 28 días o de 31 días, tenían meses exactos de 30 días. Entonces, tomando esta profecía de esta manera, nosotros creemos entonces que son 1260 días. Y para interpretar estos 1260 días, nosotros leemos lo que nos dice Números 14:34. La palabra de Dios menciona así, dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestros pecados 40 años, un año por cada día, y conoceréis en profecía, en simbología, pues un día equivale a un año. Esto es un método historicista de interpretación profética. Y nosotros, al interpretar los 1260 días, creemos, como la Biblia lo dice, que un día equivale a un año. ¿Sabes? Hay algunos otros intérpretes de la Biblia, por supuesto, que son llamados futuristas y preteristas. Los preteristas son aquellos que interpretan esta profecía en el pasado. Ellos dicen que todo debe interpretarse al primer siglo, y entonces ellos no aplican estos 1260 días a los años, y entonces no hay un tiempo más largo, más prolongado, sino es ya aplicado en el pasado, en el periodo 1, en el siglo I. Y los futuristas interpretan también esto, y ellos dicen que se debe interpretar en los 7 últimos años antes de la venida de Cristo Jesús, o sea, en el futuro, pero exactamente en los 7 u 8 años antes de que Jesús vuelva. Ellos, pues, cuando interpretan esto, solamente interpretan esta profecía así porque no están de acuerdo con la interpretación de día por año. Pero ¿saben? También hemos visto las 2300 tardes y mañanas. Estos mismos caballeros que interpretan de esta forma la Biblia utilizan también el método de interpretación profética de día por año para las 70 semanas, como dijimos, y los otros años ya no lo quieren interpretar con este método de día por año. Entonces pareciera que están interpretando solamente a su conveniencia y no conforme lo que dice la palabra de Dios. Volviendo al tema de la interpretación historicista que tiene nuestra iglesia, entonces nosotros tenemos que recordar que estos 1260 años comienzan en el año 538 después de Cristo. ¿Y por qué se dice que comienza en este año? ¿Qué es lo que ocurrió en este año? Pues cuando miramos la historia, nos vamos a dar cuenta que en el año 533, Justiniano pues lanzó una ley que decía que el Papa debería ser el hombre que pueda decir cuál es la verdad y cuál es el error, y él sea la cabeza de todo. Algunos, cuando interpretan esto, dicen el año 533 debe ser el comienzo de los 1260 años. Pero cuando miramos la historia, solamente el año 533 solamente se dio la orden, se dio la ley, más se implementó la ley, o sea, se hizo efectiva la ley en el año 538. En el año 538, como tengo aquí un artículo, en el año 538 hubo eventos muy importantes, como por ejemplo que Roma fue liberada de los ostrogodos, que los tenían apresados o esclavizados ahí, siempre ahí, tratando de matarlos, estaban bajo el yugo de ellos. Y también en este año, pues se decreta que el domingo todos debían descansar y nadie debía trabajar ni en los campos ni en ningún lado, y aquel que trabajaba era preso o sufría alguna consecuencia terrible. Además de esto, pues en el año 538 surge un papa llamado Vigilius. Exactamente su nombre, aquí lo tengo, Vigilius. Este papa, pues después de haber matado de hambre a otro papa para que él tome el poder, pues comenzó a ser la cabeza de todos los obispos y también quien distinguió la verdad y el error. O sea, él fue el
encargado de decir cuál era palabra de Dios y cuál no era palabra de Dios, así que él era el encargado de hacer justicia en aquel tiempo. De esta forma vemos que en el año 538 el Papa, comenzando con Vigilius, él comenzó pues a tener una hegemonía principal porque era la cabeza superior de todos los obispos. Él era el hombre el líder y el emperador le hacía caso también a él. Entonces este hombre, el Papa, comenzó a tener un poder supremo por sobre todas las cosas, políticamente, también en la religión, en todos los aspectos, que él era el encargado de hacer justicia en todos los aspectos. Desde este año, por eso se dice que el 538 es que comienza la bestia a tener hegemonía y tener poder, porque se le da autoridad y poder según el texto bíblico. Y desde este año, para completar los 1260 años, llegamos al 1798 después de Cristo, cuando el pueblo francés, o el país de Francia en aquellos tiempos, pues comandado por Napoleón Bonaparte y con su general Berthier, ellos sintieron un tipo de celo por el papado, porque veían que era un poder que tranquilamente podría destruirlos. Se sentían amenazados por el papa. Es así que Napoleón, escuchando a su general Berthier, pues da la orden y decapita al papa en aquel tiempo. Y el papa en aquel tiempo era el Papa Pío VI. Lo lleva preso a Francia, y en Francia pues allí acaba la hegemonía del papado. Durante este periodo en la Edad Media de 1260 años podemos mirar o podríamos observar en la historia que los cristianos fueron perseguidos, muchos de ellos muertos en las prisiones de hambre por algunas bestias, muchos de ellos muertos como mártires en las plazas, colgados, muchos de ellos muertos igual manera en la plaza, quemados vivos, porque se les acusaba de herejía. Se les acusaba de herejía porque ellos comenzaban a predicar la verdad bíblica, la salvación por la fe, no la salvación por obras. Comenzaron a predicar que el único mediador que tenemos es Jesús, no es ningún hombre. Entonces, todos estos cristianos quemados, muertos, atacados, fueron martirizados por la palabra de Dios y porque amaban a Cristo Jesús. Durante todo ese tiempo, la iglesia siempre fue protegida por Dios. Solo que la historia dice que cada gota de sangre que un cristiano derramaba por defender la palabra de Dios se expandía y el evangelio crecía más, aunque la iglesia, esta apóstata, quiso destruir al pueblo de Dios, no pudo, porque no estaba destruyendo a simples hombres, estaba destruyendo a siervos de Dios, y contra Dios nadie puede destruirlo, a Dios nadie puede callarlo, destruirlo, eliminarlo, porque Él es el creador de la vida y Él es el que finalmente, como dice la Biblia, vencerá. Entonces podemos decir así, que en el año 1798, allí fue en donde la bestia es herida, allí tuvo su herida mortal. Entonces desde ahí hasta nuestros días la bestia todavía no ha sanado la herida, porque cuando sane la herida será cuando se vuelva a dar la ley dominical y cuando el papado, junto con alguna nación que creemos que será Estados Unidos, tengan una hegemonía política, social, militar, que gobierne y domine todo el mundo entero. Cuando se dé eso, allí realmente la herida será sanada y volverá a ser la imagen de la bestia del siglo de la Edad Media. O sea, volverá a atacar y a hacer lo mismo que hizo en el tiempo pasado, en este tiempo cuando se le vuelva a dar autoridad y poder a la segunda bestia. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este repaso que estamos teniendo, de este estudio. Esta segunda parte lo hemos titulado La estrategia final de Satanás, pues para engañar a los hijos de Dios, para confundir las mentes. Y esta sección, pues vamos a estudiar el día lunes y el día martes. Vamos a ver la apostasía y vamos a ver también la estrategia final de Satanás. Ahora, comenzamos diciendo así, ¿qué se considera apostasía? Apostasía, según el diccionario, un diccionario aquí bíblico, Lexan,
pues denomina la apostasía así. Dice, la apostasía es una negación pública de una creencia religiosa previamente sostenida, apoyada y a quien juraste lealtad. Y es un distanciamiento también de la comunidad que la mantiene. O sea, en pocas palabras, la apostasía es la negación pública de tu fe y apartarte de tu iglesia y salirte de ahí e ir a otra iglesia o a otro credo o a otro pensamiento político. La apostasía también tiene que ver con rebelión, con traición, con deslealtad. Vemos que en el futuro cercano, pues va a ocurrir, y eso que ya está ocurriendo ahora, apostasía dentro de la iglesia. Dentro de nuestra iglesia está ocurriendo ya apostasía, pero se menciona que en los últimos tiempos ocurrirá más y más. Van a haber hermanos que creyéndose santos van a dar la espalda a la iglesia verdadera de Dios. Yo quisiera leer aquí lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, dice la Biblia, imagínense, en el templo de Dios como si fuera Dios mismo, haciéndose pasar por Dios. Entonces, esto es algo muy terrible que va a ocurrir en el tiempo del fin. El tiempo del fin, alguien, como dice Pablo aquí, se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en su trono, en su templo, y va a exigir adoración a las personas. Y esta adoración tiene que ver únicamente, pues, con aquel que fue expulsado del cielo, con Satanás. Y Satanás usa a sus instrumentos para hacer su propósito, para cumplir su objetivo. Y su objetivo es que usted y yo no creamos en Dios, que nos confundamos, que comencemos a dudar de Dios y entonces comencemos a apostatar, a salir de la iglesia, a pensar que la iglesia está mal, está todo mal, que mira la música, que mira esto. Entonces comenzamos a criticar muchas cosas y comenzamos a darle espalda a la verdadera iglesia y a Dios mismo, y comenzamos a creer ahora en tradiciones humanas, en pensamientos humanos, en interpretaciones humanas, y no nos damos cuenta que lo que realmente estamos haciendo es cegarnos y huir y darle la espalda a Dios mismo. Si alguna vez usted duda, tiene alguna duda, algo que no le cuadra en la iglesia de Dios, pues como dijimos la semana pasada o las anteriores semanas, lo que usted tiene que hacer no es seguir a alguien más. Usted lo que tiene que hacer es comenzar a pensar, a comenzar a estudiar la Biblia y a seguir su propia conciencia con el Espíritu Santo, que Él te va a guiar a toda la verdad. Venimos diciendo desde la semana pasada, pues que este hombre de pecado, hijo de perdición, que se hace pasar por Dios y que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios, no es otro que el papado. Y no estamos hablando de alguna persona en específico, sino estamos hablando de un sistema religioso que tiene que ver con el papado. Y ellos, pues claramente han mencionado reiteradas veces que ellos son como Dios aquí en esta tierra, que el Papa es el máximo representante de Dios, es el sumo pontífice, que esos nombres, esas prerrogativas que se dan, pues son blasfemias, porque blasfemia en la Biblia es hacerte pasar por Dios, es querer tomar el lugar de Dios. Y a Jesús los fariseos le acusaron de esto, como vimos la semana pasada, pero Jesús dijo: yo soy Dios. Jesucristo era Dios. Entonces no había blasfemia con él. Lo que hay blasfemia aquí en esta tierra sí es con el sistema papal, porque ellos dicen que son los representantes de Dios aquí en esta tierra y se hacen pasar por Dios, comienzan a perdonar pecados, atacan directamente la mediación de Cristo. Ellos pretenden ser los mediadores entre Dios y el hombre, y eso, pues como vemos en la Biblia, eso está mal, porque ya Pablo lo dijo,
que este hijo de pecado se haría pasar por Dios. Entonces nosotros que ya estamos leyendo la palabra de Dios, que sabemos, entonces no podemos creer en estas cosas. Debemos de creer que solamente Jesucristo es el único mediador y suficiente Salvador para nosotros, y debemos recurrir a Él para que Él nos perdone, Él nos limpie, Él nos cubra con su pecado. Entonces tengamos cuidado con la apostasía. Nosotros no deberíamos de desconfiar de la palabra de Dios. Tenemos que, cada vez que dudemos, ir a la fuente de vida. Y la fuente de vida es estudiar la palabra de Dios con oración, ayunando, pidiéndole a Dios sabiduría para que Él nos ayude a entender su palabra y a poder confiar plenamente en Dios y en ningún hombre más. Muy bien, estamos en la segunda sección y estamos viendo la estrategia final de Satanás. Y esta estrategia tiene que ver con la apostasía, con confundir las mentes y sembrar dudas, sembrar desconfianza en el corazón de los hijos de Dios para que comiencen a apostatar. Y para esto el diablo va a usar muchas estrategias de hechicería, de brujería, de encantamientos. Va a usar mucho poder que él tiene, por supuesto, para engañarnos, para que alguno que no esté estudiando la palabra de Dios, que solamente esté escuchando sermones, videos, está leyendo cosas en internet, pues va a caer en el sensacionalismo y va a salir de la iglesia. Esa es una estrategia muy interesante que el diablo ya está usando ahora, pero que en el futuro va a ser mucho más fuerte todavía. Ahora, la segunda cosa que tenemos que decir con esto es que el diablo también va a querer unificar a todas las iglesias con un día principal de adoración. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. La palabra de Dios dice así. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estamos leyendo la Biblia, que la Biblia menciona que por un poco tiempo, por breve tiempo, ellos van a tener poder. La bestia va a tener poder que los reyes de la tierra le va a dar. Nosotros creemos que aquí está el espiritismo, que está el protestantismo apóstata y está el mismo diablo detrás de todo esto. Como dijimos la semana pasada, el diablo ha utilizado al pueblo romano, los soldados romanos, para matar a Cristo Jesús. Utilizó a Herodes para intentar matar cuando Jesús era pequeño. Ahora el Señor también va a usar a los reyes de la tierra, a los hombres importantes con mucho poder en esta tierra, para intentar destruir al Cordero, matar al Cordero y matar a todos sus hijos. Pero la Biblia dice que no va a poder porque el Cordero los va a vencer. Podemos reflexionar en lo siguiente. En el pasado, Constantino llegó en un periodo de mucho dolor, de mucha crueldad. Cuando Constantino llegó al poder, la historia nos dice que los emperadores romanos habían perseguido a los cristianos, los habían matado en los coliseos, los habían quemado vivo, algunos de ellos morían en las cárceles de hambre. Entonces había una persecución terrible en contra de los cristianos y de alguna manera la sociedad no estaba bien, tenía miedo, algunos pues negaban su fe para vivir. Entonces en este contexto Constantino llega al poder y él lo que hace es fingir una falsa conversión. Él dice, yo soy cristiano ahora y entonces vamos a dejar de perseguir a los cristianos porque queremos unificar todo Roma. Y realmente Constantino lo logró, unificó todo Roma, pero después, tiempo después, sacó su verdadero carácter, sacó su verdadera fachada y con él comenzó la ley dominical en aquel tiempo y también comenzó el periodo en donde la iglesia romana o el sistema papal comenzó a destruir al pueblo de Dios con sus ataques y tantas acusaciones que ellos hacían. Esto que pasó en el pasado se va a volver a repetir en el futuro. En el futuro va a acontecer algo parecido.
el mundo va a estar en una crisis global, una crisis total, como la palabra lo describe, como la Biblia lo describe. Va a haber terremotos, va a haber problemas de salud, va a haber crisis económica, va a haber un montón de cosas que el ser humano va a estar asustado, de miedo, no va a saber a dónde ir. Por supuesto, los que creen en Dios y leen la palabra de Dios van a estar seguros. Pero la mayoría de gente que no estudia la Biblia, que no sabe de Dios, van a estar asustados, van a estar en una crisis total. Y es allí donde el sistema papal va a implementar una ayuda. Esta ayuda va a ser de que van a querer ellos imponer, o no van a querer, lo van a hacer, van a imponer el día de adoración como un día de la familia, como un día de Dios, un día para que Dios nos proteja de las crisis, de los momentos malos. Y entonces la gente que está asustada va a creer en esto y va a ir a esto. Y entonces es así en donde se va a producir algo llamado como el ecumenismo. Todas las iglesias van a obedecer a la voz del Papa y entonces se va a quedar de que el día domingo será el día exclusivo de adoración. En él nadie debe trabajar, nadie debe hacer ninguna otra cosa, sino ir a la iglesia a adorar al día del sol y adorar a otro Dios que no sea Jehová Dios. Entonces cuando llegue este momento, entonces allí se va a probar la fe de los hijos de Dios. Allí va a ser algo terrible en donde los cristianos adventistas del séptimo día y todo aquel que cree en Dios, en el creador de todas las cosas, pues será probado. Cuando acontezca esto, entonces los cristianos que aman a Dios y guardan el día sábado, ellos van a ser acusados de propiciar algunas situaciones malas que vengan en la sociedad. Y entonces los mismos, la gente que no guarda el sábado, va a comenzar a acusarlos a ellos de que por los guardadores del sábado están teniendo problemas, y es así que los cristianos van a ser perseguidos. Por eso es que dijimos, va a haber intolerancia religiosa, va a haber un boicot económico, y después de eso va a haber también un decreto de muerte. Y entonces Cristo está cerca, está muy cerca, y es ahí en donde pues los hijos de Dios deberían estar firmes como Elías, firmes como Caleb, firmes como Juan en la olla hirviendo, firmes como Pablo cuando lo apedrearon, firmes, teniendo la fe de Jesús, de que aunque no veas lo que va a venir y aunque te estés muriendo en una cruz, tú puedas decir, yo sé en quién creo y sé que Él me va a salvar. Porque lo demás, si dudas de Dios, entonces también caerás en la apostasía. Dos estrategias finales aquí de Satanás: la apostasía, que se viene y que ya está en la iglesia, y otro, unificar y crear un solo día de adoración. Y si no adoras en ese día, te van a comenzar a perseguir, a obligar y hasta querer matarte. Entonces allí usted va a decidir de qué bando va a estar, si va a querer ser sellado por Dios o va a querer ser marcado por la bestia. Muy bien, pasamos ahora a la tercera y última sección de este repaso que estamos teniendo. Y esa tercera sección lo hemos titulado El sello de Dios y la marca de la bestia. Apocalipsis 14:9 menciona lo siguiente, dice la palabra de Dios así: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La palabra de Dios menciona que la marca de la bestia va a ser colocada en la frente y también en la mano. En la frente y en la mano. La marca de la bestia tiene que ver con conscientemente adorar a la bestia. Pues cuando decimos en la frente, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con la toma de decisiones que el ser humano haga, y todo pensando, razonando. Y la mano tiene que ver con las ya acciones que el ser humano haga, con las acciones. Entonces esta marca de la bestia tiene que ver pues no solamente con algo involuntario. No, yo serví a la bestia involuntariamente. No va a pasar eso. Va a ser
pensado, va a ser razonado y se va a llevar a cabo físicamente también. Entonces la marca de la bestia tiene que ver con esto. Entonces cada ser humano va a elegir libremente, pensando, razonando, y lo va a hacer, va a servir al diablo, va a hacer su voluntad del diablo, va a ir en contra de la ley de Dios y va a seguir las tradiciones humanas, y por querer salvar su vida va a obedecer a lo que la bestia le diga. Quisiera leer aquí una cita que está en un libro llamado The American Catholic Quarterly Review, de enero de 1883, una revista católica americana de un semestre. Y esta cita dice así, que el domingo es la marca de la autoridad eclesiástica romana. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio, o sea, el cambio de día de adoración, de día sábado para domingo, dice ellos, fue un acto suyo, o sea, fue un acto de la Iglesia Católica. Y el acto es una marca de su poder, dice, y autoridad eclesiásticos en asuntos religiosos. Entonces nosotros podemos decir así entonces, que la marca de la bestia tiene que ver con el día domingo. El día domingo va a ser su marca. Aquellos que adoren el día domingo, que guarden el día domingo, van a ser marcados o están siendo marcados por la bestia. Si usted es alguien que adora el día domingo, no se asuste. Lo que tiene que hacer es comenzar a estudiar la Biblia, comenzar a leer Éxodo 20, comenzar a leer la palabra de Dios y a descubrir cuál es el día verdadero de adoración. No el día de adoración creado por un hombre, sino el día de adoración creado por Dios en la creación. Si usted cree en eso, entonces salga de ese lugar en donde usted está, porque si sigue ahí será marcado por la bestia y entonces no tendrá vida. Recuerde entonces, la marca tiene que ver con el día domingo y tiene que ver también con acciones, pensamientos, juicios, razonamiento de seguir a las obras y a las órdenes que Satanás dará a través de la bestia y a través de todas las multitudes que estén en contra de los 10 mandamientos de Dios y en contra de la palabra de Dios. O sea, las personas que prefieran seguir las tradiciones humanas antes de creer en la palabra de Dios, ellos tarde o temprano serán marcados por la bestia. Muy bien, ahora tenemos que decir, ¿cuál es el sello de Dios? Yo quisiera solamente decirte así, antes de estar preocupado si estás marcado por la bestia, ¿cuál es la marca de la bestia? Si es un chip, si es una cédula electrónica, si es un microchip, no sé qué más sacan. Esto no tiene que ver con la marca de la bestia. La marca de la bestia va a ser algo simbólico, es algo espiritual de a quién perteneces y a quién no perteneces. Ahora, más que eso, preocúpate por tener el sello de Dios. La palabra de Dios menciona en Apocalipsis 7:3, dice lo siguiente, dice así, diciendo a gran voz, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello de Dios es puesto en la frente del ser humano y no en la mano, porque Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío, y el libre albedrío es que usted decida por su propia cuenta qué es lo que va a hacer. Dios no nos obliga a nada. El Señor nos ha dado libertad para escoger si queremos seguirlo a Él o simplemente queremos disfrutar de los deleites temporales de esta tierra y morirnos y punto, se acabó. Usted va a decidir, usted es el que decide. Solamente quería decir así. En el pasado, los israelitas andaban con filacterias. ¿Y qué eran filacterias? Eran como un cuadradito así de piel, en donde ellos ponían cartitas o hojas pequeñitas y escribían textos bíblicos que memorizaban y repetían y repetían y repetían. Ciertamente, estas filacterias venían aquí en la frente de ellos, encima de sus ojos, pequeñito tenía que ser, y también aquí en el brazo izquierdo.
cerca del codo, menciona la palabra de Dios, para que esté cerca del corazón. Entonces se creía, era una costumbre por supuesto, una costumbre de los israelitas, y se creía que los israelitas más consagrados a Dios andaban con esas filacterias todo el día, todo el tiempo, como un símbolo de consagración, de respeto a Dios. Entonces por eso que la Biblia escribe y dice que en nuestra mente debería estar la ley de Dios, la ley de Dios. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos menciona así, la palabra de Dios dice, también el Espíritu Santo, Hebreos 10, versículo 15 al 18, dice así, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo. Afirma el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Es por eso ahí, de que el sello de Dios tiene que ver con impregnar la ley de Cristo Jesús en nuestra mente y nuestro corazón. En nuestra mente y corazón, que en la Biblia está conectado mucho mente y corazón. El sello de Dios tiene que ver con que el Espíritu Santo es el agente sellador y Él va a sellarnos a nosotros, no físicamente, sino espiritualmente, impregnando su ley en nuestra vida, en el corazón nuestro, en nuestra mente, para que nosotros podamos adorar al Creador de todas las cosas. Es por eso también que yo quiero decir así, la palabra de Dios mencionaba que el sello de Dios tiene que ver con una señal entre Dios y su pueblo, y la señal que encontramos en la palabra de Dios, según Romanos también, es que es el día sábado, porque el sábado recuerda al pueblo de Dios que un día fue esclavizado y fueron liberados, que un día fuimos creación de Dios, porque en el principio nos creó con sus manos y nos formó del barro. Esto es un sello, esto es una señal. La señal tiene que ver con el sábado, también por algunos aspectos importantes. Yo quería leer aquí que el sábado tiene que ver con el sello de Dios, porque el sábado compone tres cosas importantes que usted debe recordar. La primera de ellos, el sábado, pues está detallado en el cuarto mandamiento, cuando leemos Éxodo 20, del 8 al 11, que el sábado contiene el nombre del dueño del sello. ¿Y cuál es el nombre del dueño del sello? Pues es el Señor Jehová nuestro Dios. También el sábado tiene el título del dueño del sello. ¿Cuál es el título este? Que el Señor Jehová hizo la tierra y también creó el día sábado. Y en tercer lugar, pues el sábado contiene el territorio del propietario del sello. Y el territorio del propietario del sello es el cielo, la tierra y el mar. Y está también marcado ahí. Entonces un sello tenía que ver con estas cosas para que sea válido, porque el sello en el pasado significaba legalidad, significaba que era algo válido, era algo no falso, sino era algo válido, legalidad. Entonces el sello tiene que ver con eso también. Cada cristiano que es sellado con el Espíritu Santo, con la ley de Dios en su corazón, no físicamente, sino espiritualmente, porque va a pertenecer al pueblo final de Dios que será salvado. Finalmente, yo quiero decir así, el sello de Dios será un afianzamiento intelectual y espiritual en la verdad bíblica. Tanto el sello como la marca no se da así, rápido. El sello como la marca toman su tiempo, porque recuerde usted que aquí en esta tierra lo que estamos haciendo es prepararnos, estamos forjando un carácter semejante al de Cristo. Nadie va a llevar su propio carácter al cielo. Los que iremos al cielo seremos aquellos que tenemos un carácter semejante, más parecido a Cristo Jesús. Y lo que la marca de la bestia quiere intentar es que el carácter de usted sea malo, perverso, arrogante, egoísta, déspota, un carácter lleno de maldad, de odio, de resentimiento. Si usted está teniendo eso en su vida, si usted está dejando a Dios de lado y usted está siendo marcado por la bestia, salga de ahí.
Es el momento de que usted pueda decir, tengo que salir, tengo que dejar estas malas cosas para buscar a Dios. La palabra de Dios menciona de que el Espíritu Santo es el agente que nos acerca a Dios, que nos guía a Dios. Entonces es el momento de que usted comience a buscar a Cristo Jesús para que usted comience a ser sellado por Dios. Lo primero que la Biblia menciona es que el arras del Espíritu Santo, la garantía del Espíritu Santo es que usted sea bautizado, que usted se bautice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que usted sea bautizado por inmersión, sumergido en el agua, para que sus pecados le sean perdonados y para que tu nombre sea inscrito en el cielo. Y a partir de ahí comenzar a vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, con Cristo Jesús todos los días, para que en algún momento, cuando Cristo te llame al descanso, o cuando Cristo vuelva por segunda vez, usted le pueda pertenecer a Él. Muy bien, hemos llegado a la parte final y quisiera dejar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. No tengas miedo de ser marcado por la bestia. Al contrario, busca a Dios. Es el momento de buscar a Dios. Es el momento de comenzar a estudiar su palabra. Es el momento de orar, de comenzar a depender de Dios cada día, cada mañana y cada noche. Esto te ayudará a que puedas tener un afianzamiento. Es intelectual. Intelectual es conocer lo que dice la palabra de Dios, y espiritual tiene que ver con tu comunión y tu comulgación con Dios. Orar, tus momentos de oración, de hablar con Dios. En segundo lugar, quería decir así, hoy en día, si bien es cierto, el sábado está siendo atacado por mucha gente, diciendo que el sábado no, que el sábado ya es pasado, que ese día no se debe adorar, porque solamente se adoraba en el Antiguo Testamento y ahora ya no. Finalmente, yo quiero decir así, el sábado es el símbolo visible del sello de Dios. Son las acciones que el cristiano hace o hará para demostrar que está siendo sellado por Dios. Así que si usted dice, no, yo adoro a Dios en mi casa, aquí nomás, y no pasa nada, mentira. Un cristiano que ama a Dios y que ha entregado su vida a Dios y que quiere servir a Dios, pues sus actos, sus hechos, su vida va a ser totalmente diferente. Usted guardará el día sábado, irá a la iglesia, será una persona convertida, cambiada totalmente, porque ya no será siendo el mismo mentiroso de siempre, ya no seguirá siendo el mismo egoísta de siempre, porque ahora tendrá nuevas cosas en su vida, porque usted es un imitador de Cristo y hará todas las cosas que Cristo hace en esta tierra. Así que Dios te ayude a que puedas estudiar la Biblia, tengas un afianzamiento intelectual, conociendo la verdad bíblica y también espiritual, teniendo comunión con Dios todos los días a través de la oración, la oración, la oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, en esta oportunidad, porque nos has regalado un tema tan importante que será en el futuro una decisión también importante en nuestra vida, para decidir si queremos realmente seguir al Cordero o queremos disfrutar de los deleites temporales de esta tierra. Permite, Señor, que nosotros, como tus hijos, podamos ser sellados por ti. Y ese sello, Señor, que sea el resultado de una vida de comunión íntima contigo cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final. Queremos agradecerte por estar con nosotros y queremos pedirte que te suscribas al canal, que compartas el video con otras personas, que puedas ponerlo en tus estados y puedas compartir también con tus amigos y familiares. Aquí el pastor Ricardo Pimentel desde la Asociación Norpacífico del Perú. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.